Hola, en este video vamos a hablar en detalle de las normas de la familia IPC 2220, un conjunto de normas para la fabricación o diseño de PCBs. Estas normas, que es una familia, empiezan con la IPC 2221, que tiene todas las generalidades para el diseño de este PCB, terminología, variables, todos los aspectos transversales a cualquier PCB independiente de su campo de aplicación. La IPC 2222 habla sobre el diseño de PCBs de materiales rígidos, baquelita o fibra de vidrio, donde no es necesario que haya una información en esta tarjeta. La 2223 adiciona particulares sobre PCB en materiales flexibles que se puedan adaptar a diferentes formas. Esto, por ejemplo, es muy útil en elementos médicos, vestibles, whatever. La IPC 2224 habla de las consideraciones de PCB de tipo PCM-SIA. Son tarjetas enfocadas hacia computadores, tarjetas que pueden ser conectadas a otros por medio de conectores de tipo de expansión. La 2225 son las consideraciones para hacer PCBs multichip, tarjetas que requieren una gran cantidad de integrados, ya sea organizados de forma matricial o de otras formas, que requieren de estos para cumplir determinada función. Y finalmente la 2226 habla de las consideraciones para PCB cuando se tienen elementos de alta densidad y a su vez esta tarjeta integra a gran escala, gran cantidad de circuitos integrados, transistores y demás componentes. Con respecto a la norma IPC 2221 vamos a hablar sobre las particularidades o aspectos claves que sean el diseño de PCBs. El primero, ya conociendo qué es un pad en este espacio o isla de material conductor, por ejemplo cobre, donde se solda un componente o un pin de ese componente. Y aquí tenemos otro pad, se une por medio de una pista. Cuando tenemos dos pads que no se alinean ni horizontalmente ni verticalmente, esta sería la primera forma que nosotros pensaremos conectarlo. Pero aquí hay un problema, aquí se generan capacitancias parásitas y otros problemas que pueden generar ruido. El solo hecho de tener dos materiales conductores separados por un medio aislante, tenemos una capacitancia que nos limita la conmutación a alta frecuencia y genera desfases en voltaje y corriente. Entonces se nos da la recomendación en armas hacer la siguiente forma en el diseño. Esto reduce en gran término todos estos fenómenos capacitivos parásitos que se puedan generar solo por la forma de la pista. Respecto al ancho de las pistas, hay muchas variables que influyen en escoger o calcular el ancho de una pista, pero hay tres variables más relevantes o que afectan directamente el ancho de una pista. El primero es la intensidad o corriente, medida en amperios, la temperatura de la pista del material conductor que tenemos ahí, medida en grados Kelvin, y el espesor de la pista. Recordemos que estas pistas son tridimensionales, el ancho es lo que nosotros veríamos de frente y podemos medir, pero el espesor es esa dimensión que no vemos claramente pero que no es cero. Finalmente podemos ver de que estos son prismas o pequeños cubos alargados cada una de estas pistas. Entonces el espesor, que la unidad de medida será metros, pero en unas fracciones muy pequeñas de metros. Los anchos de pistas se expresan normalmente en milésimas de pulgada, como lo vamos a ver a continuación. Con respecto a estas tres variables que influyen directamente el ancho de la pista, vamos a encontrar una ecuación que la relaciona. Encontramos corriente, temperatura, pero en términos de un delta, de la temperatura ambiente que rodea a esa pista y la temperatura generada por la misma pista debido al paso de una corriente por un material que se resiste al paso de la corriente, y el grosor o espesor de esta pista. Aquí encontramos tres constantes. Las tres constantes dependen de la capa que se esté usando. Recordemos que un PCB, uno básico, puede tener una sola capa, luego podemos hablar de dos capas, una arriba y una abajo, pero en tarjetas más específicas de más
más avanzadas, por la cantidad de componentes, encontramos más de 2 capas. Podemos tener 3, 4, 5, 8 capas, dependiendo la capacidad del proceso de producción que tenemos de esta tarjeta. Entonces, dependiendo en qué capa se ubique esta pista y esta pista qué tan al interior o al exterior se ubique de esta capa, estas constantes cambiarán, haciendo que sea muy tedioso el cálculo de este ancho. Entonces, hablemos primero del espesor para que veamos la dificultad. El espesor tiene que ver con qué tanto material conductor se está utilizando para la fabricación de esta pista. Se utilizan 3 valores a nivel comercial, se han estandarizado para el espesor o grosor de esta pista, que es 35 micrómetros, y esto se da cuando se toma una onza de material conductor y se aplica en un pie cuadrado. Esto nos da un espesor de 35 micrómetros. Tenemos el de 70 micrómetros, que corresponde a una densidad de aplicar 2 onzas de material conductor por pie cuadrado, y finalmente una de 105 micrómetros para una densidad de 3 onzas por pie cuadrado. La normalmente más usada es la de 35 micrómetros, al ser de menor espesor, será de menor costo y para aplicaciones de uso general es totalmente suficiente. Analizada la ecuación anterior, encontramos que tiene 3 variables. Esto nos da un sistema de infinitas soluciones. La forma de solucionar es fijar 2 de esas variables para poder tomar la tercera y hallar finalmente la solución que necesitamos. En este caso, la ecuación anterior se toma C, especifica un grosor, se especifica un delta de temperatura máximo y solo nos quedaría la corriente. Entonces, a partir de la corriente nosotros podemos determinar el ancho de la pista. Esta tabla indica unos valores normalmente usados que sean: si el espesor escogido es de 35 micrómetros, que es el que es por defecto en muchos procesos de fabricación y en muchos software de diseños de PCB, ya está por defecto, y un delta de máximo de temperatura de 25 grados Kelvin, que corresponde a un delta también de 25 grados Celsius, se pueden traer los siguientes valores. Tenemos aquí valores de intensidad de corriente: 0.3 amperios o 300 miliamperios hasta 6 amperios y el ancho de la pista, donde esta nomenclatura T viene de track, de pista, y el número indica el ancho en milésimas de pulgada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un circuito y tenemos una pista entre 2 elementos y en los cálculos descubrimos de que pasan 100 miliamperios por ese camino, y si aplicamos una buena práctica de diseño, un factor de ingeniería de 2, nos dará que debemos diseñar una pista para 200 miliamperios. Aquí encontramos que una T10 es totalmente suficiente y puede tolerar 200 miliamperios sin problema alguno. Es parte importante del diseño en PCB. Se puede utilizar esta tabla o la ecuación previamente mencionada para poder seleccionar los anchos de la pista. Cuando ya se tengan más de una pista, se tiene que tener cuidado con la separación de ellas. En este caso, como tenemos 2 pistas y necesitamos saber la distancia mínima a la cual pueden estar, entonces se debe analizar el ancho de cada una de esas pistas. Por ejemplo, aquí tengo un T20 y un T30. Se mira cuál pista es más ancha, en este caso es T30, y esta será la distancia mínima de separación entre esas dos pistas, como las tengo acá. Entonces, si tuviésemos otro ejemplo, aquí un T40 y un T50, la mínima separación sería T50. Se pueden separar más, pero todo depende si la tarjeta finalmente diseñada se permite que sea de un tamaño mayor. Los puntos de prueba son una buena práctica de diseño donde una tarjeta ya elaborada, ya sea para probar su calidad si quedó correctamente hecha, o cuando ya se le entregó al cliente y tiempo después haya que hacer un mantenimiento, una calibración o posiblemente una reparación, deben quedar algunos puntos para poder utilizar herramientas de diagnóstico, herramientas de laboratorio como un multímetro o un osciloscopio. Pues deben haber ciertos puntos donde se puedan poner las puntas de estos instrumentos.
se le conocen como puntos de prueba. Aquí vemos un gráfico de qué estipulan las normas sobre esos puntos de prueba. Aquí tenemos un punto de prueba y se nos dice que debe haber una distancia de 0.6 milímetros alrededor de ello, libre de cualquier otro pad o alguna pista alrededor de ese punto de prueba, para minimizar la interferencia de señales externas sobre ese punto de prueba. Y con respecto a los componentes, se dice que ese punto de prueba debe estar separado a una distancia de 5 milímetros de todos los componentes, como por ejemplo este, que es un condensador. Entonces, lo que es del cuerpo de ese elemento debe estar separado a una distancia de 5 milímetros para que no nos genere incomodidad al poner la punta de estas herramientas de laboratorio. El número o la cantidad de puntos de prueba que van en una tarjeta, todo depende de las señales más importantes que se busca analizar o medir después en esta tarjeta electrónica. Como puntos de prueba mínimo deberían estar la alimentación. Si nuestros circuitos se alimentan 5 y tierra, deberían haber un punto para 5 voltios y un punto para tierra. Ya en el diseño de la tarjeta, este punto de prueba se verá de esta forma, donde las formas más usadas son círculos o cuadrados. Círculos se prefiere ya que en la fabricación tendría menos problemas en su fabricación como tal. En este caso, pues un cuadrado para que se vea que los puntos de prueba normalmente se ubican sobre las pistas. En algunos diseños muy especiales se hace un camino especial para ponerlo. Con respecto al tamaño de la tarjeta, la norma nos dicen que hay unos tamaños estándar dados por una letra y un número. Y aquí tenemos el ancho y el alto, en este caso en milímetros, de cada uno de estos tamaños. Entonces se recomienda que la tarjeta finalmente diseñada tenga alguno de estos tamaños, el más pequeño posible, donde se puedan poner los componentes de la mejor forma posible. Y con respecto al tamaño de la tarjeta, la norma nos dice que si en amarillo tengo la tarjeta finalmente diseñada, su tamaño, por ejemplo el A1, recordemos, de 80 por 60, si este rectángulo es de 80 por 60, la norma nos dice que debe haber unas márgenes o un espacio libre, donde en este espacio, tanto en la parte superior e inferior, derecha e izquierda, no debería haber ninguna pista, pad ni ningún componente de material conductor sobre esto, como parte de un buen diseño. Estas distancias están dadas en milímetros, 5 milímetros de margen en cada una de los lados. Con respecto a la parte inferior, la norma nos dicen que 5 milímetros o 10 milímetros de esta tarjeta se busca diseñar para que se conecte a un computador, dejando aquí espacio para los conectores de montaje superficial. Si no es el caso que esta tarjeta se vaya a conectar a otro por medio de conectores de montaje superficial, puede ser 5 milímetros. Y finalmente, como consideración general, la norma nos habla de que debemos minimizar el ruido de un circuito electrónico. Este circuito que he montado aquí de prueba puede generar campo hacia el exterior, y el campo exterior puede inducir corriente en ese circuito. La mejor forma para aislar este circuito del exterior, para bajar las perturbaciones del interior al exterior y viceversa, es una jaula de Faraday, que es material conductor totalmente cerrado que rodea este circuito. Aquí se ve claramente que no está unido a ninguno de los pads ni a ninguna de las pistas, dejando una separación clara y siendo un circuito totalmente cerrado.